A todos, qué bueno es poder estar aquí con ustedes de nuevo. Me he llevado, el año pasado me llevé una gran impresión de todos ustedes y estaba queriendo volver a estar con ustedes y gracias de nuevo por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes. Así que saludos de la Iglesia de Cristo en Atlanta. El clima no es tan bueno como el de aquí de Arizona, así que no lo extraño, ¿ok? Pero sí extraño no estar con mis hermanos, porque la idea de vivir en comunidad de fe, como ustedes que son una comunidad de fe, es una de compartir y de tener esa comunión los unos con los otros, esperando ese domingo en el cual dejamos todos nuestros problemas y nuestras circunstancias y venimos con un solo propósito de alabar a Dios, de recordar que hoy es un día especial en el que Cristo resucitó, que venció la muerte y que nos hace a cada uno de nosotros únicos en el mundo porque somos hijos de Él. Y lo que voy a tratar de hacer es resumir rápidamente lo que estaba hablando en el día de ayer y lo que hablé esta mañana. En el primer tema hablamos acerca de la importancia de entender que en Génesis nos explica, nos da una historia en el cual la historia anuncia cómo fue hecha la creación y cómo Dios empieza a tener una relación con lo que creó. Creó a Adán y Eva y todo iba bien, hasta que se alejaron de su relación, rompieron su relación con Dios, simplemente por no oír las instrucciones que Dios les dejó. Entonces, es importante entenderlo porque es ahora en adelante, desde ese momento en el cual Dios no quiere que nosotros estemos perdidos y que estemos sin relación con Él, y planifica y hace un plan en el cual para hoy en día entendemos de que la alternativa que tenemos con Jesús en tener una relación es única y no hay otra alternativa. Y hablamos sobre ese segundo Adán que es Jesús, que es el que tiene el poder de regresarnos a todos los pecadores a ser como el primer Adán, ¿okay? Antes de su caída. Es decir, el propósito, la razón por la cual Jesús murió por nosotros en la cruz es para que podamos imitarlo a Él, por medio de nuestra imitación a Él, podemos nosotros regresar a ser ese primer Adán en el que tuvo una buena relación con Dios. Es decir, que nos lleva a nuestro contexto original. Luego, estuvimos hablando sobre, para Dios poder comunicarse bien con su pueblo que Él escogió, para que de ese pueblo saliera este segundo Adán, estableció, estableció una relación con la humanidad en donde pudieran entender que hay un Dios que existe. Y para eso creó el templo. Entonces, primero empezó con el tabernáculo, después continuó con el templo. El primer templo es destruido en el año 586 y luego se establece el segundo templo, que fue cuando Cristo vino a la tierra y anduvo entre nosotros. Y proclama de que ya el futuro no va a estar basado en que el público se guíe o tenga la mirada al templo o al tabernáculo, que nuestras miradas eran diseñadas para mirar hacia el tabernáculo, que ahora, a través de Cristo, el templo ya no tiene su función como lo tuvo en miles de años, sino que ahora el templo somos nosotros, y ya no tenemos que mirar a un edificio hecho por manos de hombres, sino ahora tenemos que mirarnos internamente, porque ahí es donde habita Dios para siempre. Y eso es una gran responsabilidad para nosotros entender y poder ejecutar en nuestras vidas. Ahora nosotros somos el templo y ya tenemos que mirar hacia adentro porque Dios habita en nosotros y somos guiados por el Espíritu. Y en esta mañana, siguiendo la secuencia y tomando en cuenta de que si Dios vive en nosotros, significa que nosotros tenemos una identidad única en relación con Dios. La identidad es, además de que hay muchas formas de identificarnos con Dios, pero la más común y la más fuerte en toda la Biblia es que nosotros nos identificamos con Dios a través de que Él nos dijo a nosotros que
donde Dios habita, nos relaciona con Dios, entendiendo nosotros que somos hijos de Dios. Y comenté que la palabra o la frase hijos de Dios en arameo significa ser buenos como yo soy bueno. Ser buenos como Dios es bueno. Entonces el concepto se hace un poquito más amplio porque ahora sabemos que desde la mañana hasta que nos acostamos a dormir somos hijos de Dios y por terminología la idea, nuestra conciencia diariamente tiene que ser una basado en el que si soy un hijo de Dios es que tengo que entender que yo soy bueno como Dios es bueno. Y esa es nuestra función. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos identificamos como hijos de Dios, todo hijo de Dios tiene una función en el mundo. Tenemos que identificarnos. Al identificarnos nosotros con Dios, nos va a ayudar a entender cuál es el rol de la iglesia en términos de la evangelización. Entonces, comencemos por lo siguiente. Un segundo. Entonces el tema es cuál es el papel, cuál es el rol de la iglesia en términos de evangelización, entendiendo que nuestra identidad es ser hijos de Dios, es decir, ser buenos como Dios es bueno. Entonces, filosóficamente hay tres preguntas básicas que todo ser humano se hace a sí mismo. Forma parte de descubrir quiénes somos y de dónde venimos. Y las tres preguntas básicas son las siguientes. ¿Cómo me percibo yo a mí mismo? ¿Cómo me percibo yo a mí mismo? ¿Cómo me veo? ¿Quién soy? Ahora, si tenemos clara que nuestra identidad espiritual es que somos hijos de Dios, ya dimos el primer escalón. Entonces, yo me percibo en este mundo, a pesar de las circunstancias, como un hijo de Dios, y me identifico con mi Padre, con el Dios que me creó. Me percibo a mí mismo como un hijo de Dios. La segunda pregunta es, ¿cómo yo percibo al mundo? Pues entonces, basado en cómo me percibo a mí mismo, y si mi respuesta es que soy un hijo de Dios, entonces la forma de que yo voy a percibir al mundo es la misma forma como Dios percibe al mundo. Y por lo tanto, voy a ver el mundo como perdido y voy a desarrollar en mí una pasión de rescatar los que todavía no tienen una identidad como la que yo tengo con Dios. Yo percibo y desarrollo una pasión para los perdidos, para traerlos a una relación con Dios. Y la tercera pregunta está basada en cómo me percibo yo a mí mismo y cómo yo percibo al mundo, es cómo el mundo ahora me percibe a mí. Y es ahí cuando nos ponemos bajo la lupa de todo el mundo que está alrededor de nosotros. Créanlo o no, cuando usted se manifiesta como cristiano, cuando usted se manifiesta como un hijo de Dios, hay una gran lupa que está por encima suyo. Porque el mundo, ¿cómo percibe el mundo, cómo percibe el mundo a usted? Es importante si usted quiere evangelizar y traer gente a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nosotros sabemos acerca del papel de la iglesia en términos de evangelización? Lo que sabemos, lo que hemos aprendido, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de donde habitan hijos de Dios y que tienen constante comunión los unos con los otros. Por lo menos en la iglesia del primer siglo sabemos en Hechos 2 de que la iglesia, los hijos de Dios, tenían comunión todos los días. Había algo en ellos, en su identidad con Dios, que los llevaba, no por mandamiento, sino por pasión, por amor, a poder reunirse y tener comunión todos los días.
los llevó a que se despojaran de sus posiciones y compartirlas con aquellos que no la tenían. Entendemos que la iglesia es el cuerpo de cristianos o de hijos de Dios que regularmente se reúnen para gozarse los unos con los otros. También entendemos de que la iglesia es el lugar central en donde existe el recurso de la palabra de Dios hacia el mundo. Por eso es importante tener entendimiento de la palabra de Dios. Es importante nosotros poder defender el Evangelio de Dios, defender nuestro entendimiento, nuestro conocimiento con aquellos que tienen otra perspectiva de quién es Dios. Y aquí está el recurso entre nosotros. Por lo tanto, es importante estudiar la palabra. El papel o el rol de la iglesia es asegurarse de que la palabra del Señor se esté predicando, que se esté anunciando. Ese es el rol de la iglesia, de que este es el recurso de la palabra, que aquí hay un recurso de la palabra de Dios, y que se está repartiendo en forma igual a todas las naciones, sin discriminación de ningún tipo. También entendemos de que la iglesia debería de tener un corazón hacia los que están perdidos. Deberían de tener un corazón de tristeza y de alcance para aquellos que están perdidos. Una pasión por el Evangelio, por las buenas nuevas. Porque alguien le predicó a usted. Si usted está sentado aquí y está respirando, alguien le predicó la palabra a usted. Y es por eso que usted está aquí. Le anunciaron con pasión las buenas nuevas. La iglesia, cuando hacemos eso, manifestamos la gloria a Dios, el único que la merece, no nosotros. Lo triste es, y esto es lo que sabemos, que solo un 15 al 20% del cuerpo de Cristo son los que son activos. Y esto es una estadística a nivel nacional. Solamente de 15 a un 20% son los que verdaderamente tienen todas estas características. El 80% son pasivos, el 20% son activos. ¿Por qué? Porque esperamos que los predicadores y que los diáconos y que los ancianos de la iglesia dirijan ese trabajo, hagan ese trabajo. Pero lo que entendemos nosotros en la Biblia es de que los verdaderos responsables del llamamiento a evangelizar es cada uno de los que nosotros aquí estamos presentes. Cada uno de nosotros. Porque el ejemplo de la iglesia del primer siglo, la carga de evangelización no fue dada solamente a los 12 apóstoles, sino que cada apóstol trabajaba con otra persona para que pudiese llevar el evangelio hasta el fin del mundo. El papel de la iglesia en términos de evangelización, por lo que conocemos, por lo tanto, empieza por medio de un evangelismo individual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cada uno tomamos nuestra responsabilidad de evangelizar, el cuerpo de Cristo se hace presente en el mundo. Por eso tenemos esa comunión los unos con los otros. Nosotros, por formar parte del cuerpo de Cristo, somos los responsables de evangelizar. Y comienza individualmente. El deseo de Dios es que nosotros podamos vivir un estilo de vida evangelístico. Piensen en un momento cómo la iglesia en 3 siglos creció de una manera tal, bajo la persecución y bajo la muerte, que realmente en nuestra capacidad mental uno diría, es imposible que algo crezca así. Más bien, la iglesia ha debido de destruirse por la mano fuerte del Imperio Romano. Al contrario, Pablo dijo que el Evangelio se predica en todo, hemos alcanzado el mundo entero. No hubo nada ni nadie que parara el crecimiento espiritual, el crecimiento de la iglesia, aún en circunstancias que iban en contra de ellos, aún antes de las circunstancias
circunstancia de la muerte. En el Nuevo Testamento, nosotros compartimos las buenas nuevas en todas partes. Hay un teólogo erudito que se llama, de apellido Bruce, B.B. Bruce, que él llamó a este movimiento de los primeros 3 siglos como la antorcha que se regó por todas partes. Él determina que la manera como se predicó y como se llevó el Evangelio a todas partes del mundo fue como una llama que se extendió por todas partes. Y llama que implica fuego, y fuego que implica poder para haber llegado a donde llegaron. Por lo tanto, lo que yo quiero que ustedes sepan es que hoy en día, por ejemplo, la tendencia es vamos a sentarnos y hacer un plan para crecimiento de la iglesia. Y si usted se mete en internet, hay centenares de planes para poder crecer la iglesia. Pero yo le voy a decir una cosa, no importa qué plan usted escoja, si usted no está identificado con Dios, si usted no tiene una relación con Dios y no tiene una pasión para los que están perdidos, de nada va a servir el plan. Porque la distribución de la palabra de Dios comienza en usted, a cómo usted percibe al mundo y cómo usted se percibe principalmente. Y lo va a llevar al éxito de tener una iglesia que va a estar creciendo y multiplicándose aquí en donde ustedes viven. Pero la realidad es, ¿me permites el? Ahí no, ok. Pero la realidad es esta. La realidad es que en el primer siglo había un plan magnífico, que fue el que se acaba de leer. Ese plan era universal y todo el mundo lo entendió y todo el mundo lo practicó. ¿Y qué decía Mateo 28? ¿Quién quiere leerlo por ahí? Sin ningún problema. ¿Qué decía? Que hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo primero que sabemos es, el plan fabuloso de la iglesia del primer siglo es de hacer discípulos. ¿Ok? Luego era bautizándolos. Y luego enseñando. Ahora, yo lo que quiero es que entiendan la secuencia del plan que Dios tenía y compartió con los discípulos. Lo primero que hizo fue decir hacer discípulos. Vayan al mundo y hagan discípulos. Hacer discípulos. Yo lo que quiero es que ustedes interpreten esta frase o esta oración como un aparato que produce algo. ¿Ok? La palabra ser implica como un aparato que hace constantemente algo. Helados, nieves, candy, golosinas. ¿Ok? El orden del pensamiento es hacer es como algo productivo. Hagan. Y él está diciendo, hagan discípulos. Pero para ser discípulos existe 2 cosas. Hay un discipulador y hay un discípulo. Para poder hacer discípulos, tiene que haber un discipulador. Uno que esté en la capacidad de bautizarlos. ¿Ok? Entonces aquí es donde tenemos que nosotros parar un momento y vernos a nosotros mismos y hacer y contemplar internamente. ¿Soy yo un discipulador? ¿Soy yo uno que está capacitado para producir discípulos? Ahora noten que los discípulos que vamos a hacer, el orden es